El cielo de Florida de repente se volvió aterrador. A una altitud de 26.000 pies, el avión Pilatus PC-12 se precipitaba directamente hacia una trampa mortal. Nubes de tormenta, negras como la tinta, se arremolinaban y lo devoraban todo, borrando la visibilidad en un abrir y cerrar de ojos. En la pantalla del radar, una enorme zona de turbulencia aparecía como un monstruo al acecho. Y afuera, la lluvia azotaba el fuselaje del avión con una furia creciente. El PC-12 comenzó a tambalearse, su trayectoria convirtiéndose en un vuelo hacia la muerte. Y entonces, en medio de los desesperados esfuerzos del piloto al mando por recuperar el control, ocurrió lo más espantoso. Un pasajero fue arrancado de la cabina del avión, lanzado al vacío. El viaje de regreso a casa desde unas vacaciones de ensueño se transformó de repente en la pesadilla más cruel. ¿Qué sucedió en el aire? ¿Fue un fallo tecnológico fatal o un error humano insalvable? Todo comenzó en la mañana de un jueves, 7 de junio de 2012 en el Aeropuerto Internacional del Condado de St. Lucie, Florida. A las 10:15 el Pilatus PC-12 con matrícula N950K se deslizó suavemente por la pista, aterrizando de forma segura y dirigiéndose a su posición de estacionamiento. No era un vuelo comercial ordinario. A bordo se encontraba la familia millonaria Bramlage, propietaria del mismo avión. Estaban en su viaje de regreso a su hogar en Junction City, Kansas. Después de días disfrutando del sol dorado y el mar azul del Caribe, solo 50 minutos antes, habían despegado del aeropuerto de Marsh Harbor, completando el primer tramo corto de 305 kilómetros. El plan era simple: repostar, pasar por la aduana en Fort Pierce y luego realizar el último tramo de 1.990 kilómetros para llegar al aeropuerto Freeman Field. El hombre que sostenía el destino de toda la familia en este vuelo era Ronald Bramlage, un exitoso empresario de 45 años, propietario de una empresa de publicidad y un experimentado promotor inmobiliario. Obtuvo su licencia de piloto privado en 1994, acumulando 755 horas de vuelo, pero de ellas solo 38 preciosas horas en este mismo Pilatus PC-12. Aunque tenía una habilitación de vuelo por instrumentos, que le permitía conquistar condiciones meteorológicas complejas, su experiencia práctica era otra historia. Lo acompañaban su esposa Rebecca Lynn, de 43 años, y sus 4 hijos: Brandon, de 15, Boston, de 13, Bo, de 11, y la hija menor, Roxanne, de solo 8 años. 6 personas, una familia, en un vuelo fatídico. El avión, un Pilatus PC-1247 fabricado en 2006, era una máquina potente y moderna, equipada con un robusto motor de turbina Pratt & Whitney. Ronald lo había comprado apenas un mes antes, y el avión solo tenía 1.263 horas de operación. Una vez completados todos los trámites, la familia Bramlage se acomodó rápidamente. Ronald conversó brevemente con el personal de tierra sobre el tiempo. Presentó su plan de vuelo y comenzó el procedimiento de arranque de la máquina de hierro. Su voz resonó en la frecuencia de radio Fort Pierce Ground, 950 kilo alfa, listo para rodar. La respuesta llegó desde el otro lado: Pilatus 950 kilo alfa, autorizado a rodar a la pista 28L vía calle de rodaje alfa. Ronald confirmó rodando a la pista 28L. 950 kilo alfa. A las 12:05 del mediodía, el N950K rugió y rasgó el aire, despegando oficialmente en dirección noroeste, inmediatamente después de dejar el suelo. Ronald confió el control al sistema de piloto automático. El contacto se transfirió al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami, Miami Center. Pilatus 950 kilo alfa acaba de salir de Fort Pierce, altitud 1.500 pies. Pilatus 950 kilo alfa, Miami Center. Recibido. Ascienda y mantenga 9.000 pies. Activé modo ident. Pero solo 2 minutos después. A las 12:07, una escalofriante advertencia llegó desde tierra. El radar de Miami había detectado el peligro que acechaba más adelante. 950 kilo alfa,
área de lluvia moderada a fuerte de sus 12 a sus 2 en punto, con un diámetro de unas 30 millas. Ronald respondió brevemente, 950 kilo alfa. Recibido. Gracias. Parecía que la advertencia no había tenido el peso suficiente. El vuelo continuó avanzando. A las 12:09, al adentrarse más en el espacio aéreo de Miami, el N950K recibió nuevas instrucciones, cambiando a otra frecuencia, continuando su ascenso a través de las capas de nubes. El controlador de tráfico aéreo daba continuamente instrucciones, y Ronald las obedecía mecánicamente. Se les ordenó volar directamente a Lakeland, pero al mismo tiempo, la advertencia meteorológica se repitió, esta vez con más detalle a unas 15 millas de distancia, con un diámetro de unas 30 millas. Ronald comenzó a sentirse inquieto. ¿Hay algún rumbo para evitarlo o nos desviamos nosotros? El controlador les permitió desviarse hacia el norte para evitar la zona de turbulencia. Pero otro especialista en el centro, con más experiencia, se dio cuenta de que el peligro era aún mayor. Propuso una opción más segura: volar hacia el sur. La decisión fue tomada, la ruta cambiada y Ronald estuvo de acuerdo. El avión continuó ascendiendo. A las 12:21 Ronald contactó con un nuevo controlador de radar. Miami Center. Pilatus 950 kilo alfa contactando a una altitud de 18,300 pies. Se emitió una nueva orden Hacienda y mantenga 26,000 pies. En 8 minutos. El avión alcanzó gradualmente su altitud de crucero, pero también se dirigía directamente al corazón de la tormenta. La advertencia anterior se había convertido ahora en una cruda realidad. Nubes de tormenta negras y densas rodearon el avión. El radar meteorológico gritaba sobre una zona de turbulencia extremadamente fuerte justo delante. La lluvia se convirtió en un azote implacable. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el controlador R-64 tomó la iniciativa de hablar. Con voz urgente, Pilatus 950 kilo alfa. Al noroeste del Lakeland, veo una zona de lluvia intensa seguida de tiempo extremo. Considere y dígame cómo quiere ajustar su rumbo. Creo que podría desviarse a la derecha de su ruta para evitarlo. Dentro de la cabina. El aire se volvió denso por la tensión. El Pilatus había sido completamente engullido por el monstruo de la tormenta. La visibilidad era cero. Ronald era ahora como un ciego, completamente dependiente de las cifras y las luces del panel de instrumentos. El viento soplaba con ráfagas salvajes, destrozando la estabilidad del avión y creando sacudidas aterradoras. Consciente de que se encontraba en el filo entre la vida y la muerte, Ronald preguntó apresuradamente, desde mi posición actual, ¿qué rumbo debo tomar para evitar el mal tiempo? Vuele con rumbo 320 grados o desvíese a la derecha de su curso según sea necesario, respondió la voz desde tierra. Confirmado, actualmente volando rumbo 320 grados. Gracias. Ronald ejecutó el viraje a la derecha según las instrucciones, todavía confiando en el piloto automático. El avión estaba a 25,100 pies, en medio de un vendaval, y entonces, el desastre golpeó. Solo 4 segundos después de iniciar el viraje, el sistema de piloto automático se desconectó abruptamente por una razón desconocida. En el instante en que perdió la asistencia de la máquina, se cometió un error fatal. En lugar de tomar el control manualmente, Ronald dejó que el avión continuara inclinándose. El ángulo de alabeo aumentó a una velocidad vertiginosa, superando todo control. En solo 13 breves segundos, el PC-12 se había inclinado 50 grados y comenzó una picada en barrena sin frenos. Ronald, aterrorizado, intentó reactivar el piloto automático, pero ya era demasiado tarde. El avión entró en una espiral loca, inclinándose hasta 75 grados, casi completamente invertido. La velocidad se disparó a 626 km/h, una cifra demencial, muy por encima del límite de seguridad, a las 12:34:14 a solo 426 metros sobre el suelo. Ronald tiró bruscamente de la palanca de control en un último esfuerzo.
un acto desesperado para arrancar al monstruo de hierro de las garras de la muerte. Pero la velocidad y la tremenda fuerza G habían alcanzado el límite de la resistencia estructural. Se escuchó un crack agudo y penetrante que rasgó el aire. El ala derecha se había partido. Salió despedida, golpeando violentamente el fuselaje. En ese momento de caos absoluto, el fragmento del ala rota abrió un enorme agujero en la cabina de pasajeros. El joven Boston, de 13 años, sin poder agarrarse a nada, fue succionado instantáneamente al exterior por la diferencia de presión, desapareciendo en medio de la tormenta. La destrucción se extendió como una plaga. Todo el sistema colapsó. El avión, ahora solo un trozo de metal sin vida, se precipitó hacia un campo a una velocidad espantosa, poniendo fin al último viaje de la familia Bramlage. En el lugar del accidente, la escena era desoladora. Los cuerpos de 5 de las víctimas fueron encontrados entre los escombros, pero el de Boston no. Y entonces, en un descubrimiento insoportablemente doloroso, el equipo de rescate lo encontró. El cuerpo del niño yacía lejos de donde se estrelló el avión, en medio de un campo desolado. Había sido expulsado del avión mientras aún estaba en el aire, cayendo durante los últimos momentos de su vida. Este horrible detalle grabó aún más dolor en una tragedia que ya era indescriptible. La investigación comenzó. Los expertos confirmaron lo más terrible: el Pilatus PC-12 se había desintegrado en el aire antes de tocar el suelo. Los fragmentos del ala, el estabilizador horizontal, el estabilizador vertical estaban esparcidos en un radio de 2 millas. El análisis reveló que el ala derecha se había separado, impactando el fuselaje y causando daños catastróficos. La fractura indicaba que el avión había fallado debido a una sobrecarga aerodinámica repentina, no por fatiga del metal. 2 años y medio después, el 24 de noviembre de 2014, la NTSB publicó su informe final. La causa principal fue determinada la desorientación espacial del piloto, que condujo a una pérdida total de control. El informe señaló una cadena de factores fatales. Primero, la experiencia de vuelo por instrumentos de Ronald era extremadamente limitada. Los registros mostraban que practicaba muy poco, un promedio de solo 4 horas al año entre 1997 y 2004 y aún menos después. Esta prolongada falta de práctica había erosionado sus habilidades de respuesta en condiciones complejas. Segundo, cuando el sistema de piloto automático se desconectó repentinamente, puso al avión en un estado de inestabilidad, en lugar de tomar inmediatamente el control manual. Ronald se afanó en intentar solucionar el problema del sistema automático. Fue esta vacilación y sus acciones incorrectas, combinadas con la desorientación espacial en medio de las nubes, lo que empujó al avión a una espiral mortal irrecuperable. El PC-12 es una máquina de alto rendimiento que exige una pericia que Ronald, con solo 38 horas en este tipo de avión, simplemente no poseía. Se había vuelto demasiado dependiente de la tecnología, y cuando la tecnología lo abandonó abruptamente, no pudo salvarse a sí mismo ni a su familia. La falta de experiencia, las escasas horas de vuelo por instrumentos, junto con el fallo del piloto automático en medio de una violenta tormenta, se combinaron para formar una sentencia de muerte, conduciendo a un desastre inevitable.